Mi nombre es Adrián y junto a mis compañeros Ramón, Ghislaine y Arnau os vamos a hablar sobre la criopreservación de embriones. En el vídeo os explicaremos qué es esto de la criopreservación de embriones y los métodos utilizados. Seguidamente os pasaremos a hablar particularmente de la criopreservación de embriones en ratón, vaca, yegua y cabra y oveja. Y por último, como conclusión, os expondremos las ventajas y desventajas del método. Empezaremos definiendo el concepto de criopreservación, ya que muchos os preguntaréis de qué se trata. Pues bien, la criopreservación es el proceso mediante el cual células o tejidos son congelados a muy bajas temperaturas, generalmente entre -80 y -196 grados, para disminuir las funciones vitales de una célula o organismo y poderlo mantener en condiciones de vida suspendidas por mucho tiempo. A estas temperaturas, cualquier actividad biológica, incluidas las reacciones bioquímicas que producirían la muerte de la célula, quedan efectivamente detenidas. La importancia de la criopreservación en gametos y embriones la definiremos en tres áreas importantes. La primera, en la producción animal, que permite rentabilizar al máximo las técnicas que utilizamos en reproducción, que nos permite 1. Cubrir las limitaciones inherentes que tiene la técnica cuando se utiliza semen y embriones frescos, así como rentabilizar al máximo los reproductores de gran valor genético. 2. La creación de bancos de germoplasma y o embriones fomentando el comercio internacional y la introducción de nuevas líneas genéticas con un mínimo riesgo de transmisión de enfermedades. Y 3. Responder a las necesidades de las explotaciones ganaderas en aquellas situaciones en las que se prohíbe la movilidad de los animales, situaciones desgraciadamente frecuentes y normalmente relacionadas con brotes infecciosos. La segunda área importante sería la implantación de las denominadas nuevas biotecnologías reproductivas, con ejemplos como la preselección y selección del sexo en la descendencia. Y de la última área sería la conservación de la diversidad genética, ya que la criopreservación es el único procedimiento que permite conservar germoplasma y embriones durante largos periodos de tiempo, lo que lo convierte en una buena herramienta en conservación de especies en peligro de extinción. El procedimiento, muy resumido, sería inducir a una sobreovulación a la hembra, realizar una inseminación artificial o una monta natural, hacer la recolección de los embriones. Según especie variarán los días o estadios del concepto. Exponer a los embriones a agentes crioprotectores. Enfriarlos desde temperaturas fisiológicas hasta temperaturas lo suficientemente bajas como para causar un virtual cese de todas las reacciones químicas inducidas térmicamente. Y cuando los queramos transferir, habrá un calentamiento desde la temperatura de conservación a temperaturas fisiológicas y transferiremos los embriones. A continuación explicaremos los métodos. Refrigeración. La temperatura de este método varía entre 0 y 4 grados. La refrigeración se efectúa vehiculizando los embriones en PBS, envasados en pajuelas de 0,25 ml y colocadas en un refrigerador. Se utiliza hielo y agua para regular el descenso de la temperatura, de manera similar a cómo se realiza la estabilización durante la congelación del semen. Puede ser utilizada para enviar embriones a ser transferidos en lugares distintos a donde se encuentran las donantes, y esta técnica también se puede utilizar para conservar los embriones hasta que receptoras asincrónicas alcancen la sincronización adecuada. Congelación. Los embriones son congelados y descongelados de manera rápida. Esto hace necesario deshidratarlos parcialmente antes de la congelación, a fin de evitar la formación de cristales que puedan lesionar los blastómeros. La deshidratación parcial de los embriones se logra incorporando un agente crioprotector al medio de congelación. En la congelación de embriones se utilizan dos tipos de crioprotectores: los permeables, que son alcoholes, y los impermeables, que son azúcares. Se realizan una serie de pasos bajando progresivamente la temperatura hasta alcanzar la del nitrógeno líquido, -196 grados, donde sumergiremos las pajuelas para no provocar un choque térmico. La descongelación se efectúa de manera rápida, sumergiendo las pajuelas en un baño María a 30-35 grados centígrados durante 20-30 segundos, y seguidamente extraeremos el crioprotector y por último analizaremos el embrión. Vitrificación. Es el proceso de solidificación para conservarlo. Se utilizan crioprotectores de alta concentración, que al ser enfriado no cristaliza, sino que se torna viscoso y pasa del estado líquido a un estado sólido no estructurado, similar a un vitrio. De ahí toma este método la denominación de vitrificación. La solución de vitrificación debe tener alta concentración de uno o más crioprotectores permeables. Primero, los embriones sufren una vitrificación intracelular de 10 minutos y luego se les envasa en el medio de vitrificación extracelular.
Inmediatamente después de cerrada, la pajuela debe ser introducida lenta y progresivamente en el nitrógeno para que se produzca simultáneamente la vitrificación de los compartimentos extra e intracelular. Aquí podemos observar cómo queda un embrión vitrificado. En la segunda imagen tenemos embriones de conejo de 8 a 16 células vitrificados con criotop, donde observamos 5 embriones dañados y uno parcialmente dañado durante el proceso de vitrificación. La imagen está tomada con un microscopio de fluorescencia. Y por último, el método de congelación rápida. En la congelación rápida se produce la cristalización del agua intra y extracelular. Los embriones son deshidratados parcialmente, tal cual ocurre en el método estándar. Luego se los deshidrata nuevamente. Esta segunda deshidratación deja a los embriones en condiciones de ser enfriados rápidamente. Las pajuelas son colocadas en el cuello del contenedor del nitrógeno líquido. La cristalización tiene que ser espontáneamente. Las pajuelas, luego de permanecer 5 minutos en el cuello del termo, son sumergidas en el nitrógeno. La conservación mediante congelación presenta un problema grave, el cual hoy en día se sigue investigando. Hablamos de la formación de cristales de hielo y los cambios osmóticos. Cuando se aplica frío en tejidos o células, el material líquido forma pequeñas acumulaciones cristalizadas de hielo que ponen en peligro la estabilidad celular, provocando estrés osmótico y roturas celulares. Estas formaciones cristalinas pueden darse también durante procesos de descongelación, si el material es lo suficientemente grueso para que se den partes congeladas y descongeladas de forma continua. La vitrificación es el método más empleado para evitar la formación de cristales y así también ayuda en el trabajo de campo. La criopreservación en ratón. Fue el pionero en la criopreservación de embriones, como en la mayoría de avances científicos, ya que por sus características reproductivas es el animal con más uso en la experimentación. Todos los estadios de preimplantación del embrión son aptos para una criopreservación. El estadio de 8 células, día 3, de gestación, es el momento de elección debido a su mayor resistencia a la manipulación. Se recogen, por tanto, los embriones de 8 células en estadio de mórula compacta. Se realiza la transferencia de embriones a la solución crioprotectora dentro de una pajuela. Los crioprotectores utilizados en ratón serán sacarosa, albúmina de suero bovino, medio M2 y DMSO, dimetilsulfóxido. Calentaremos y sellaremos el extremo de la pajuela, incubaremos en hielo durante 3 minutos y por último sumergiremos la pajuela en el nitrógeno líquido. Yo os voy a hablar sobre la criopreservación en bovino. Las hormonas más utilizadas son PFSH o FSH y la combinación de ECG junto a prostaglandina y F2-alfa. Los embriones se extraen mediante un lavado uterino, con un catéter de 3 vías. El embrión se extrae en la fase de mórula compacta para que su criopreservación sea más efectiva. Como se puede observar, el catéter de 3 vías tiene un balón de aire llenado por la segunda vía para evitar el reflujo. Las otras 2 vías sirven para introducir y sacar el medio, junto al embrión. En bovino hay diversas técnicas de criopreservación. La primera consiste en refrigerar el embrión con una solución PBS a 4 grados no más de 24 horas. La congelación lenta consiste en una deshidratación parcial del embrión y congelarlo lentamente. La congelación rápida consiste en una deshidratación del embrión e introducirlo en nitrógeno líquido. Finalmente, la vitrificación consiste en una mezcla del embrión con una solución vitrificante e introducirlo en nitrógeno líquido. Los crioprotectores más usados son el glicerol, el etilenglicol y el dimetilsulfóxido. El embrión se conserva en una solución buffer fosfato. Buenas, yo os voy a hablar de la criopreservación de embriones equinos. Para preparar la yegua será un tratamiento hormonal para superovular de HCG 8 días antes de la recolección. La recolección del embrión será mediante lavado uterino. El embrión tendrá un desarrollo del 88% del blastocito y tendrá un diámetro aproximado de 200 micrómetros. Es en este estadio cuando están carentes de blastocele y cápsula glicoproteica. Como el embrión desciende a útero a día 5,5 desde la ovulación, se recomienda recolectarlo a día 6,5 postovulación. Las técnicas más utilizadas en equino son la congelación lenta y la vitrificación, usando en ambas un medio de PBS modificado para la conservación.
La congelación lenta consiste en la exposición secuencial del embrión a concentraciones crecientes de crioprotector a base de etilenglicol, consiguiendo así una deshidratación al mismo tiempo que se congela. La congelación será a menos 0,5 grados por minuto hasta menos 7 grados y a menos 0,3 grados por minuto hasta menos 37 grados. Luego se introducirá directamente al tanque de nitrógeno líquido a menos 196 grados centígrados. En cambio, la vitrificación consiste en la exposición secuencial del embrión a 3 soluciones crecientes de crioprotector, en este caso a base de etilenglicol, glicerol y galactosa, con concentraciones mucho mayor que la congelación lenta. Luego se introducirá directamente al tanque de nitrógeno líquido y evitando así la formación de cristales. La más usada de las dos técnicas es la vitrificación, ya que facilita el trabajo de campo. El porcentaje de preñez es del 86% en vitrificación y del 70% en la congelación lenta. Este porcentaje es más bajo porque la congelación lenta puede llevar a la formación de cristales en el embrión si el proceso no es perfecto. El proceso de criopreservación de embriones en ovino y caprino consta de las siguientes etapas. Primero se induce la superovulación de la hembra. El mejor método y el más utilizado es el de la FSH. Seguidamente se fecundan los ovocitos, ya sea por muerte natural o inseminación artificial. Lo más frecuente es la inseminación artificial de machos de calidad en hembras sincronizadas. A continuación debemos extraer los embriones en su momento idóneo, y una vez obtenidos ya los podemos criopreservar. Empezaremos ilustrando la recolección de embriones. La recolección en pequeños rumiantes se lleva a cabo con la parotomía o la paroscopia. El método quirúrgico da muy buenos resultados en ovejas y cabras, del orden de entre el 70% y el 90% de embriones recogidos sobre el total de cuerpos lúteos. Esta operación, en contrapartida, crea adherencias en el oviducto y uterinas, y esto baja el rendimiento en las próximas recolecciones. El modo de recolección utilizado es el lavado de los cuernos uterinos con un líquido PBS, y se hará a día 6 después del celo en oveja y a día 7 en la cabra, que corresponde a los estadios de mórula compacta o blastocito. A partir del octavo día hay muchas posibilidades de encontrar embriones sin la zona pelúcida íntegra. En estos casos está prohibida la transferencia por razones sanitarias. La viabilidad de la criopreservación reside en gran parte en cómo el agua de los embriones realiza el cambio de estado. Por eso utilizamos los crioprotectores, que son sustancias que retrasan la formación de estos cristales y así la célula se puede adaptar mejor al cambio de estado. En pequeños rumiantes se ha observado que da mejores resultados a nivel de supervivencia el etilenglicol, con un 55%, frente al glicerol o al DMSO, con un 30% aproximadamente. La técnica de congelación en ovejas y cabras es la siguiente. Se mantienen los embriones en pajuelas a 7 grados durante 10 minutos. A partir de menos 7 grados empieza la cristalización del medio intracelular, bajando a menos 0,3 grados por minuto hasta menos 35. Una vez llegado a este punto, la deshidratación celular es adecuada para la viabilidad de los embriones, por lo que a continuación se introducen al nitrógeno líquido. El siguiente paso es descongelar una vez queramos utilizar el embrión almacenado. En el proceso, los cristales varían de tamaño, y para evitar daños debemos hacerlo lo más rápido posible, al orden de unos 2000 grados por minuto. Esto lo conseguimos metiendo las pajuelas directamente al baño María, a una temperatura de 37 grados, durante 30 segundos. Una vez hecho este proceso, ya están listos los embriones para ser transferidos. Aquí mostramos una tabla comparativa de las diferencias de los parámetros entre diferentes especies de producción. Podemos ver la ausencia de la cerda y la coneja porque la criopreservación de sus embriones aún está en desarrollo. Aquí os presentamos un cuadro comparativo resumido de los diferentes métodos de criopreservación de embriones. Las ventajas de la criopreservación son, entre otras, que te permite un incremento del número de embriones obtenidos de una madre, permitiendo así un mayor número de descendientes de la misma genética en un corto periodo de tiempo. También nos permite preservar los embriones por un periodo largo de tiempo y usarlos cuando los necesitemos. Y finalmente, nos evita el riesgo de transmisión de enfermedades que se dan en semen u ovocitos. Las desventajas de la criopreservación es, entre otras, que el índice de gestación es bajo versus a los embriones frescos. Luego, tenemos una respuesta superovulatoria muy variable dependiendo de la hembra. También variará el número de embriones y los costes de estos serán muy elevados. También tendremos una variabilidad de resultados muy alta.